Bueno, ya estoy grabando la clase. Entonces, me toca la parte 6. Y bueno, en la clase pasada lo que estuvimos trabajando fue la generación ya de la simulación. Entonces, dentro de los elementos que nosotros íbamos a encontrar, habría varias cosas. Entonces, lo que vimos esencialmente es que nosotros íbamos a construir nuestro modelo matemático a partir de una representación de colocar sistemas de referencia relativos para describir las relaciones de movimiento y de orientación de cada robot, de cada articulación del robot. Entonces, al final, esas relaciones las metimos dentro de nuestro programa de cálculo simbólico y obtuvimos esta matriz de transformación. Ahora, la descripción de la pinza del manipulador como tal la vamos a utilizar haciendo una convención. De aquí lo que sabemos es que la matriz que obtenemos aquí, tenemos la coordenada en X, en Y y en Z. Y de este lado, lo que tenemos son los elementos de la proyección. Perdón, acá está. De la orientación de la pinza. Entonces, los que vamos a tomar esencialmente van a ser los que corresponden a la traza, porque en la traza se encuentran las proyecciones directamente sobre cada uno de los ejes coordenados. Es decir, dejen nada más me traigo Lo que quiere decir es que lo que nosotros tenemos aquí es que estamos proyectando la dirección de Z con respecto a Z de nuestro sistema M que habíamos colocado como referencia, la de X, la de Y y la de P, utilizando la convención de los ángulos de Euler. Entonces aquí, por alguna razón no se ve, pero ¿se acuerdan? Aquí hemos puesto nuestro sistema de referencia. Ahora, ahorita llegamos al modelo. Aquí. Para que ustedes lo puedan ya manejar más adelante y que no tengan que definir su propio trabajo, lo que hice ya fue crear un repositorio en específico. Entonces, aquí lo tenía. Como lo tengo abierto en 2, déjenme encontrarlo, aquí está. Entonces, de una vez les voy a compartir este repositorio que corresponde a la clase. Me emocioné mucho. Entonces, bueno, de aquí están mis repositorios. Déjenme regreso al repositorio anterior. Aquí está. Entonces, este repositorio se llama teoría. Entonces, aquí es donde les voy a colocar la parte de los los programas que hagamos en MATLAB y los programas que vamos a hacer primero para abordar la parte de URDF como URDF primitivas. Entonces, si quieren de una vez se los paso por el chat. Y ya ustedes ya pueden descargar cuando menos el archivo en MATLAB. Ahorita vamos a trabajar con primitivas, el URDF, para que ustedes puedan entender ya cuando creemos la exportación, de qué elementos va a constar. Entonces no sé si tengan algún problema o alguna duda sobre esto. Bueno, al parecer pues no las hay. Entonces vamos a regresar a la presentación. Tengo acá. Es como me moví. Dejen nada más. Ahora me llevo a mi pantalla de control que está de este lado. Ok. Entonces, el detalle está en que cuando hicimos la creación de la simulación, no la pudimos ver por las limitaciones que presentaba la computadora.
Entonces, eso se los quedé que se los iba a subir, pero no tuve tiempo. Se los voy a subir ya un poco más tarde el día de hoy. Ahora, lo que comenzamos a ver fue el planteamiento del modelo de URDF, que se llama Universal Robot Description. Y es un formato que nosotros vamos a utilizar para esencialmente describir o establecer relaciones que va a haber en cadenas cinemáticas que describen a los robots. Algo que vimos así de manera muy rápida fue cómo se construían estos árboles. Entonces, prácticamente, el formato de URDF es un formato de programación, que lo que nos está indicando es cómo se van a relacionar diferentes cuerpos rígidos mediante una relación que vamos a definir como la unión, y siempre íbamos a partir definiendo lo que era un padre y un hijo. Y básicamente lo que teníamos era una relación de un origen, y a partir de ahí vamos a establecer los demás eslabones. Por ejemplo, aquí está la descripción o el inicio de la descripción de este elemento. Aquí lo curioso es que lo que está definido aquí nada más es que tenemos un arreglo mecánico compuesto por 4 eslabones. De hecho, aquí ya están nombrados, ¿no? Eslabón 1, eslabón 2, eslabón 3 y eslabón 4. Y lo que tenemos aquí nada más es la relación como están conectados entre sí. Esto es una relación topológica nada más. Lo que quiero decir es que nada más nos está indicando cómo está conectado. No tenemos ninguna relación ahí que nos permita ya establecer cómo está definido un robot o cualquier cosa que nosotros queramos utilizar dentro de una cadena cinemática. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer para entender qué es lo que va a hacer o cómo el URDF nos va a ayudar a generar la simulación? Entonces, vamos a partir de establecer cuáles son las características de este formato. Entonces, el formato lo que tiene es que nos va a generar en automático la descripción cinemática y dinámica del robot previa a la visualización. Entonces, se dan cuenta, en este árbol de instrucciones no está puesta la parte de visualización, nada más está puesta la parte de las conexiones. Lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy va a ser no solo la parte de visual, sino también los otros elementos que van a integrar al URDF de manera general, donde nosotros vamos a tener una parte visual. Generalmente la parte visual se puede definir como un ejemplo en primitivas, y en el caso que nosotros lo generamos de exportarlo de un CAD, lo que vamos a trasladar va a ser la geometría referida a una malla. Ahora, a partir de esa malla vamos a definir lo que va a ser un elemento de inercia y un elemento de colisión. El elemento de inercia básicamente es describir lo que sería la masa y el tensor de inercia en el centro de masa, por decirlo de alguna manera, del propio objeto. Vamos a ver cómo va a estar establecida esta relación. La siguiente parte es la parte de colisión. Y si se dan cuenta, aquí lo que tenemos es una parte visual que tiene esta forma, que es la de un rombo, pero tenemos un elemento de colisión que es una caja. Generalmente, no necesariamente los elementos de colisión tienen que tener la misma forma geométrica de los elementos visuales. Pueden tener geometrías distintas. Esto, para si se acuerdan o si están más familiarizados, un elemento de colisión es muy parecido cuando nosotros estamos jugando videojuegos. Entonces, ¿cómo sabe el programa que va a presentarse o que alguien, por ejemplo, recibió un impacto o un golpe? Bueno, cuando uno de los elementos, en este caso sería un píxel, de algún otro elemento invade un determinado espacio. Y es así como se define el elemento de colisión. Ahora, algo que tiene también como características es que únicamente los elementos que tienen aquí nos van a permitir únicamente describir cuerpos rígidos. Si ustedes quisieran describir algún tipo de robot flexible, o si ustedes quieren a lo mejor describir algo donde, por ejemplo, el robot tome un objeto y que sea flexible,
ya de entrada no les va a servir el formato URDF. Tendrían que utilizar algún otro simulador. Para eso estaría Coppelia o me parece que también Arbis lo soporta. Entonces no se pueden llevar elementos flexibles y las únicas relaciones que vamos a poder establecer van a ser entre cuerpos rígidos y juntas. Las juntas ya habíamos hablado más o menos de qué se referían. Ahora, este tipo de arreglo, ¿cómo se ve ya dentro del código? Se ve de esta manera. Lo que nosotros vamos a iniciar, vamos a establecer un código en HTML, el cual nos va a decir todas las características que tenemos aquí. Esto tiene un formato en específico, ahorita lo vamos a abordar un poco más adelante. Antes de seguir, ahora, ¿por qué es importante generar este tipo de descripción dentro de programación? Bueno, porque ustedes en la clase que tienen con Felipe, que está más dedicada a la parte de la programación, lo que ustedes están trabajando son publicadores y suscriptores. Entonces, el URDF por default lo que va a hacer es que nos va a generar publicadores y suscriptores ya de lo que sería un modelo completo del robot. Vamos a tener un publicador en automático que nos va a decir cuál va a ser el estado de las juntas del robot. Entonces directamente nosotros podemos suscribirnos a este publicador para saber cómo se va a encontrar una junta en específico en un instante determinado. El otro publicador que se va a crear nos va a dar el estado en general de todo el robot, de todas las juntas y de todos los eslabones. Ambos publicadores lo que nos van a dar información va a ser una información del espacio en 3 dimensiones. Es importante aclararlo porque algunos ejemplos que vienen, por ejemplo, en los libros, o por ejemplo en el caso de los robots móviles que están en un plano, la descripción generalmente se hace en un plano XY, pero eso no significa que nosotros tengamos que agregarle una descripción de todos los elementos en el espacio. Si se acuerdan, en la clase pasada cuando estuvimos mandando mensajes a la parte del móvil, estábamos definiendo estábamos publicando dentro de un tópico de Twitch, que era un mensaje específico, un mensaje de la librería de mensajes estándar, el cual nos permitía mandarle velocidades a lo que era el Tortable para que se moviera. Entonces, de ahí nosotros vamos a partir para conocer el estado del robot. Básicamente, esto se va a generar casi en automático cuando generemos un URDF. Ahora, de aquí, ¿para qué nos sirve esto? Si al parecer nos está dando la misma información. Bueno, esto nos da el estado de una junta en particular. Esto nos va a dar la información de las juntas, pero lo voy a utilizar con un formato en específico, con un formato TF, un formato de transformación. Básicamente lo que va a utilizar como formato de transformación va a ser el formato de transformación homogénea, que fue con el que nosotros modelamos a nuestro robot, en el ejemplo que estamos haciendo del Dotbot. Entonces vamos a manejar esta misma información. El único detalle que vamos a encontrar es que en algunos casos el formato de transformación nos va a incluir la información en coordenadas, pero la parte de la orientación la podemos expresar directamente en grados, o lo más común es hacerlo en cuaterniones. Ahora, ¿de dónde van a sacar esta información estos dos publicadores? Cuando nosotros generamos la simulación, por medio del URDF se va a utilizar este tipo de librerías. Aquí me faltó porque es KLD Pacer. Aquí me faltó poner el Pacer. Y es una librería que en automático va a generar la cinemática y la dinámica de un robot siempre y cuando este sea serial, y la va a dejar expresada mediante un árbol de instrucciones, donde en ese árbol van a venir directamente a los estados de las articulaciones, de su cinemática directa y su cinemática inversa. Entonces, si ustedes utilizan directamente el formato de URDF, les va a generar también
los formatos o las librerías que les van a dar su solución de su cinemática directa e inversa. Y de hecho ya incluso estas librerías ya vienen con con un solucionador en específico. Entonces, a veces eso también es una herramienta que es bastante buena porque en algunos casos, si ustedes ya van a implementar una solución con un robot, no necesariamente tienen que calcular o proponer la solución de la cinemática inversa. Ya simplemente pueden solicitarla dentro de la información de la librería que se va a generar. Entonces, no sé si de aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿Todo bien, más o menos? A ver, también ya llegó Miguel. Entonces, si no, vamos a seguirle. Dejen en cuenta otra vez dónde se quedó. Acá estamos. Ahora, ahora, ¿cuál es el punto importante? Regresándonos acá. Ese sería el código correspondiente a un solo eslabón. Pero aquí nos están faltando propiedades. De hecho, aquí lo único que tenemos es cómo está puesto el eslabón. Pero si se dan cuenta, no están escritas las relaciones de padre e hijo que nosotros tenemos aquí para definir el tipo de junta. Si nosotros empezamos a programar todo esto y lo juntamos con el código de cada eslabón, el tamaño del código del URDF se va a hacer pues más grande porque le vamos a ir agregando elementos. Entonces eso en un momento no se va a volver práctico, de hecho se va a volver algo problemático. Una manera de solucionarlo, que es algo que luego uno ama y odia al principio cuando empieza a programar ya simulaciones utilizando ROS y formatos de URF, son los formatos sacros. Entonces el sacro, como aquí lo dice, es un formato igual, parecido al URDF. De hecho es un formato en específico de URDF, el cual lo que permite es, mediante conexiones de macros, ir agregándole algunas características al formato general de la descripción del robot. Es decir, nosotros lo que podemos hacer es encontrar o proponer primero la geometría del robot y posteriormente pegarle mediante un archivo .sacro las propiedades como serían el control en específico de las juntas o algunos otros elementos. Entonces, para que se den una idea, y de una vez vamos introduciendo dentro de la parte del control. Deje nada más entro a la máquina virtual. Es que no le pude poner mi contraseña. Pues es que ahorita me perdí. Ok, entonces dejen paso a la máquina virtual para acá. Entonces, bueno, yo no soy tan purista como el buen Felipe. De hecho, algo que debería de haber hecho y que no hice fue haber cambiado el tamaño de mi ventana. Y me voy a meter aquí a la parte del browse. Entonces, porque bueno, con Felipe siempre lo ven todo en consola. Pero también otra opción, cuando uno también, para que no cueste trabajo en un principio, es empezar a entender cómo se van presentando los programas ya dentro de lo que sería la parte dentro de las ventanas, dentro de aquí. Ahora, esto es así como ustedes tienen su máquina virtual, virgen, sin necesidad de menearle nada. Entonces, en la parte de Home, en sus archivos generales, lo que van a encontrar es la parte de descargas, que ya quedamos que es ahí donde ustedes van a descargar cualquier cosa dentro de los repositorios. Pero van a haber dos carpetas en específico que vamos a trabajar. La de ROSDEP, que corresponde a la de ROS1, y la ROSDEP 2. Entonces, no sé si se ve bien. ¿Tú lo ves bien? ¿Allá en su casa lo ven bien?
Sí, profe. Aquí está bien. Ok, gracias. Te escuchaste en la bocina de la televisión. Estás, Ah, estás en televisión. ajá. Se escuchan bien. Ok, entonces, vamos a trabajar con estas carpetas. Entonces, si ustedes se meten, me metí a la que es, aquí es el libro de Jupyter. No, ahorita nos vamos a meter con el RoboLab. Nos vamos a meter con la de RobotDep. ¿Por qué no entra? Ya me permitió. Aquí lo que tienen básicamente son tres espacios de trabajo. Tienen el espacio de trabajo Catkin, el Workspace, uno de que es Robot Workspace y el Simulation Workspace. Estos ya por default los configuró Felipe. Entonces, este Catkin, si ustedes entran, lo van a encontrar que está casi vacío. No sé por qué no está entrando. Entonces, tienen su espacio de trabajo y como ya saben, lo primero que ustedes tienen que tener para poder generar un paquete o cualquier elemento dentro de ROS es que generen dentro de sus espacios de trabajo primero una carpeta de source, una carpeta de recursos. Entonces, aquí ya tiene una carpeta relacionada con la descripción. Es una parte con la que vamos a trabajar el día de hoy. Nada más que aquí parece como que se equivocó porque no le puso description, le puso description. Entonces ahorita vamos a utilizar una y viene el archivo URDF que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Entonces, como no estoy seguro que él ya haya generado el paquete, lo único que vamos a hacer es que vamos a generar una carpeta en paralelo. Ahora me voy a regresar ahorita al ROSDEP, me voy a ir aquí al Robots Workspace para seguir explicando esta parte del URDF. Entonces, denle chance a mi computadora porque no sé por qué anda medio lenta la máquina virtual. O no sé si es porque no traigo mouse. Sí, es porque no traigo mouse. Entonces, aquí tienen diferentes archivos. Los más importantes que ustedes van a utilizar van a ser el void y el devil. Esos son los básicos. Aquí ustedes van a tener todos los archivos binarios necesarios para generar las simulaciones. Estos ya los tienen. El archivo aquí se generan todos los implementos del package. Y dentro del source van a encontrar las cosas que están relacionadas con el Catkin. Aquí, dentro del source tienen la carpeta relacionada con los controladores de los motores Dynamixel. Y bueno, vienen sus diferentes librerías para controlarlos en Java, con LabVIEW, Python y MATLAB. Esto no lo vamos a manejar. Aquí tienen la librería de mensajes. Eso todavía no me voy a meter hasta que lo vean en clase con Felipe, la parte de message. Pero para que... Bueno, creo que ya me parece que ya lo empezaron a ver. Pero estos son mensajes en específico. Porque hay mensajes de servicio. Ahora, la parte que me va a interesar mostrarles es la carpeta que dice Turtlebolt 3 Description. Bueno, cuando nosotros generamos una descripción para un modelo físico, estamos exportando, es decir, estamos generando la parte visual y todas las propiedades de una simulación, lo que vamos a tener es una carpeta que siempre va a tener la parte relacionada con description. Entonces, ya de entrada yo sé que aquí viene o está todo lo que dice Turtlebot y aquí vamos a encontrar todos los archivos URDF, los archivos .sacro relacionados con ese robot. Entonces, si ustedes entran van a encontrar una parte que van a ser las mallas, lo que es el equivalente al punto o a los mesh que vimos en la generación, los archivos .step que vimos en la generación de la simulación en Simscape, una librería de RBs y una librería dedicada al URDF. Entonces me voy a meter aquí. Entonces aquí lo que van a encontrar van a ser archivos .sacro y archivos .urdf. Entonces el que me va a interesar mostrarles es un archivo .urdf. Entonces se dan cuenta aquí es .x.urdf. Gazebo. Y me parece que todos están puestos en macros. Entonces no hay problema. Lo que significa es que podemos abrir cualquiera. Ahora se dan cuenta aquí lo que nos dice es que nos está relacionando
las diferentes configuraciones de Turtlebot. La Burger, la Waffle. Y bueno, aquí tiene otras propiedades. Entonces aquí tiene una de propiedades en común. Yo voy a abrir cualquiera de estos. El AutoCare. El Burger aquí directamente. Y aquí me lo abrió en esta parte. Entonces, de entrada, bueno, aquí lo que tenemos es el encabezado que debe de venir en cualquier versión que nosotros utilicemos de XML. Y lo que sigue es que aquí lo que tenemos ya es el inicio de la definición de lo que sería el URDF del robot. Entonces siempre va a iniciar con el nombre del robot. En este caso viene el nombre y también viene quien lo generó. En inmediato, si se dan cuenta, lo que sigue es ya lo que sería el llamado una macro. Entonces aquí lo que dice directamente es que está definiendo la macro, este sacro, y lo que le está pidiendo es que incluya dentro de la carga o la generación de la simulación un archivo que se encuentra en la librería en la carpeta Turtlebot Description, diagonal URDF, Common Properties. De hecho, ustedes si lo pueden mover, van a ver que es este archivo. Lo está cargando aquí. El otro es igual de la misma carpeta Turtlebot Description, URF, Turtlebot Burger, turtlebotburger.gazebo.sacro. Estos serían todos los elementos relacionados para mandarlo llamar en Gazebo. Ahora, interpretar este código, ahorita que ustedes no tienen tanta experiencia, podría ser algo un poco complicado. Porque este ya es un código donde en realidad no está mandando a llamar o está definiendo la geometría del robot. En realidad lo que está haciendo es mandando llamar las mallas que se encuentran dentro de la carpeta de Mesh para generar directamente la representación del robot. Entonces, también, una ventaja que tiene el manejo de mallas es que nos permite escalar esas mallas para ajustar su tamaño a una configuración en específico. ¿Están vectorizadas? Exactamente, están vectorizadas. Entonces, en dado caso, ustedes si van a armar una simulación de un robot y tienen diferentes tipos de piezas o diferentes medidas, lo que pueden hacer es que lo pueden bajar de alguna librería como... ¿cómo se llama? GrabCAD, exacto, gracias Daniel. Como GrabCAD, abrirlo a lo mejor en su archivo de Solid, en su programa de CAD, SolidWorks o en su Inventor, pasarlo a un archivo de mallas, es decir, un archivo .step, y eso ya les va a permitir empezarlo a escalar. Entonces, eso ahorra mucho tiempo, Entonces, es tanto una maldición como una bendición. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a manejar. Entonces, eso es lo que ahorita vamos a empezar a trabajar con la definición de este tipo de archivo. Entonces, no sé si tengan alguna duda o algún comentario acerca de, cuando menos, esta parte que acabamos de ver del URDF. Bueno, entonces, si no hay dudas, voy a hacer chiquito y ahorita me voy a regresar a la máquina virtual. Esto es la red. Debería estar conectado a la red, pero alámbrica. Entonces ahorita hago una pausa dentro de unos 15 minutos y ya me conecto bien a la red alámbrica para que no haya algún percance. Entonces nada más me regreso a la presentación para explicar algunos detalles también dentro de lo que es esa parte. Entonces es esta. ¿Por qué no me dejó regresar? Ya estoy aquí. Y bueno, entendido cómo funciona, ya que es un punto sacro. Ahora vamos a la sintaxis básica que tiene un archivo URDF cuando vamos a definir un objeto gráfico. Esto es de suma importancia porque nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a generar uno utilizando las propiedades o las cualidades que nos permite el plugin que viene instalado en SolidWorks.
ya para generar este tipo de archivo. Entonces, cuando nosotros lo generemos o hagamos esa exportación, el formato que nos va a generar va a tener esta sintaxis básica, donde siempre vamos a iniciar con la definición del eslabón. Entonces se dan cuenta aquí, es lenguaje XML. Entonces iniciamos con la instrucción de nombrar al eslabón. Y le decimos que el eslabón le ponemos un nombre. El nombre siempre tiene que ir entre comillas. Entonces aquí lo que estamos haciendo es inicializando este encabezado, de tal manera que todo lo que esté contenido dentro de este grupo nos va a definir las propiedades del eslabón. De hecho, este termina hasta acá. Entonces, una manera en que se cierran los bloques que vamos a manejar dentro de la programación de URDF, vamos a iniciar con la definición del archivo en nombre y lo vamos a cerrar, en este caso, por ejemplo, un link, con un link, un slash y un signo, un signo de mayor. Ahora, dentro de la estructura también es importante, como son archivos que respetan mucho los espacios, generalmente aquí va directamente o nos lo va a poner directamente en un tab. Entonces todos estos niveles deben de ir. Entonces básicamente hay 3 niveles que nosotros vamos a definir dentro de un eslabón, que es su parte visual, la geometría del elemento de su bloque, de su caja de colisión, y los elementos que describen su inercia. Esa es la parte básica. Ahora, aquí lo puse así compactado para ver cómo se vería. ¿Cómo se hace cuando ya le vamos a agregar elementos? Bueno, vamos a definir, igual aquí está el nombre del eslabón. Vamos a abrir la parte visual. Y la parte visual la podemos definir de múltiples formas. Entonces aquí lo que estamos ya entrando después es darle una entrada para definir una geometría en específico. Entonces aquí yo hago una entrada de geometría y lo que le estoy pidiendo a esta parte, de hecho, si se dan cuenta aquí yo tengo un error porque no cerré la parte de geometría dentro de aquí, es que el eslabón que yo estoy generando, que en este caso está llamando nombre del eslabón, su parte visual, su parte geométrica corresponde a un cilindro que tiene 0.6 de altura y un radio de 0.2. Ahora, esto ya habíamos hablado. ¿Qué unidades manejamos aquí? Por default. Metro y radians. Sí, pero siguen siendo metros. Ok. Sí, estos siguen siendo metros porque aquí lo que tenemos es una altura Ok. y un radio. Entonces aquí lo que tenemos es que el cilindro mide 60 centímetros y tiene un radio de 20. Entonces, todo lo que nosotros metamos aquí va a quedar dentro de la parte visual. Ahora, yo lo intenté en como yo se los puse aquí en esta presentación, no corresponde a la fuente que se utiliza para programar, por eso es que se los capturé aquí. No encontré qué tipo de fuente es, porque ya viene por default cuando lo programemos. Entonces aquí ya viene, es lo mismo, nada más que aquí empieza con la versión que se maneja. Eso es un encabezado y cuando lo jalan no lo va a pelar. Pero aquí lo que tenemos es la parte del robot name. Aquí ya se llama my first. Y tenemos la parte del eslabón, o sea, va a estar ligado a la base. Bueno, este es el nombre general del robot. Y aquí ya empieza con la definición del eslabón, perdón. Entonces la parte visual aquí empieza con la geometría y si se dan cuenta aquí está cerrando. Entonces para cerrar la geometría, el slash va al inicio. Ahora, ¿cómo se vería ya todo este segmento cuando le vamos agregando propiedades? Se vería de esta forma. Aquí, bueno, iniciaron definiendo la parte inercial. Pero primero vamos a explicar la parte visual.
Es más agradable iniciar con la parte visual porque es lo primero que vamos a entender. Entonces, lo primero que vamos a brindarle a la parte visual es que, bueno, sabemos que lo que vamos a definir va a ser una primitiva, es decir, una figura geométrica regular, que puede ser un cilindro, un cubo, una esfera, y lo primero que le vamos a decir es dónde se va a encontrar a partir de su centro geométrico. Entonces, aquí cuando nosotros le estamos dando coordenadas, es que nosotros estamos definiendo dónde se encuentra su centro geométrico. Entonces, aquí estamos diciendo que la pieza, que está, la parte que estamos definiendo como link, su parte visual, en un inicio se va a apreciar con un origen de 0, 0, 0. Significa que cuando se jale y genere la geometría dentro del visualizador, de la simulación, nos va a poner ese objeto en el centro del visualizador. Si se acuerdan cuando estábamos con Gazebo o con ArcGIS, cuando conectábamos con la odometría, esa odometría la iba a medir desde el centro del espacio de trabajo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que el centro de la figura corresponda con el centro del espacio de trabajo. Lo siguiente es la orientación. Entonces, aquí la orientación es RPY. Corresponde a los nombres en inglés que se les da esas rotaciones, que es el roll, el pitch y el yaw. Es X, Y y Z. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que el cuerpo no va a estar rotado, no va a tener ninguna rotación, que va a estar directamente orientado sin ningún cambio. Ahora, la información que va aquí, esta parte va en metros y esta parte va en radianes. Entonces, siempre acuérdense que ya en robótica todo lo vamos a manejar en radianes. Lo que sigue, aquí ya cerramos lo que va a ser la parte visual del origen, para que nos despliegue la parte visual. Comenzamos con la geometría. Entonces aquí en la geometría abrimos la geometría y dentro de la geometría lo que le decimos es que vamos a definir un box. Es decir, vamos a definir un prisma o una caja. Entonces aquí el tamaño de la caja, cada uno corresponde a la medida que va a tener en X, en Y y en Z. Entonces prácticamente lo que tenemos aquí es un cubo. Definida ya esa geometría, que es una geometría básica, cerramos la geometría. Entonces la misma entrada se coloca aquí, nada más que se cierra con la diagonal. Entonces ya está la parte visual. Ahora sí, bueno, lo que seguiría sería ver la parte de colisión. La parte de colisión va a ser lo que les decía. En un videojuego sería el límite donde nos va a marcar cuando, si ustedes juegan un juego de peleas, si van a recibir un golpe o no. Si fuera un juego de disparos, si ustedes aciertan o no al blanco. Ahora, aquí en la parte de colisión también hay que definir dónde inicia el bloque de colisión, qué orientación tiene y qué geometría va a tener. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, comparten el origen y la orientación de mi parte visual. Y también lleva un bloque de geometría. Si se dan cuenta, el bloque de geometría en este caso es de un cilindro con un radio igual a 1 y una altura de 0.5. O sea, lo que está diciendo este ejemplo es que no necesariamente el bloque de colisión tiene que tener la misma forma o el mismo tamaño que la parte visual. ¿Sí está claro? Ahora, en algunos casos, algunos omiten la parte de colisión. Si ustedes omitieran la parte de colisión, de todas maneras el programa lo genera en automático. ¿Qué tomaría como el elemento de colisión como la geometría para tomar la parte de colisión? Tomaría los elementos de la parte visual. Entonces tomaría el origen y tomaría directamente el elemento de geometría. Eso consume más recursos, ¿no? No necesariamente.
Lo que sí te puede ayudar es, por ejemplo, si tú tienes una, por ejemplo, ustedes tienen su robot y lo tienen implementado en un espacio virtual. Entonces, en el espacio virtual no importaría si el robot colisiona con algo. Pero ¿qué pasa si ya pasas esa información a un robot real? Ya importa. Entonces ya importa. Entonces, de todas maneras, aunque tú ya tienes calculado o ya habías previsto esa colisión, pues no puedes confiarte de que las mediciones que estás haciendo en ese momento sean a lo mejor las más adecuadas. Entonces lo que puedes hacer es que puedes aumentar el tamaño del espacio de colisión para tener un rango, ya cuando tengas la implementación en el robot real, de que no tengas algún percance. Sí. O simplemente, si tú tienes diferentes robots móviles dentro de tu simulación, el espacio también de colisión lo que te evita es a lo mejor que pasen muy cerca. A lo mejor para los chicos que no están viendo en su casa y que no estén familiarizados con el concepto de lo que es campo potencial, no conocen a lo mejor que hay unas reglas de atracción y de repulsión que se programan dentro de los robots móviles que evitan que choquen. Entonces, eso lo vamos a ver cuando ya empecemos a modelar la parte de robots móviles. Entonces, ¿alguna duda de la relación que hay entre la parte visual y la de colisión? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien, más o menos? Ok. La parte le voy a empezar ya cuando empezamos a programar. Ahora, regresando a esta parte. Bueno, también dentro de la parte visual se dan cuenta bien otro elemento que es el material name. Lo que nos permite también esta parte del ORDF es definir de entrada ciertas propiedades para la visualización del elemento. Entonces, aquí en este caso lo que estamos definiendo, o como se está definiendo aquí, es un material, pero en realidad es una combinación de colores que le están llamando cian, que es una combinación de colores en RGB, y esta parte de A es la parte de transparencia. Entonces, para generar este color cian, están dándole 0 color rojo, el color verde y el color azul. Entonces eso da el color cian, y lo que nos están diciendo es que va a tener una transparencia de 1, o sea que se va a ver totalmente el objeto. Entonces aquí ya está definido. Ahora, lo que nos falta por definir esta parte es ya la parte de la inercia. Entonces, si se dan cuenta, es un formato muy similar también. La parte de la inercia es definir dónde se va a encontrar o dónde nosotros vamos a querer que se encuentre el centro de masa del objeto que estamos definiendo. Entonces, en este caso, lo que se le está pidiendo es que el centro de masa se encuentre en las coordenadas 0 en X, 0 en Y y 0.5 en Z. O sea, no está directamente sobre el centro del cubo. Está en algún lugar apartado del cubo, arriba, sobre el eje Z. Después, también se le puede dar ya una orientación directa a la parte inercial. Entonces aquí, eso, por si se encuentra, tiene algún tipo de torsiones aparte. No es muy conveniente. Por lo general, cuando uno modela el modelo dinámico de un robot, lo que necesita es que el sistema de referencia esté alineado con el sistema inercial. Entonces, por alguna razón está esto, pero bueno, hay que suponer o hay que entender que ya en automático, si nosotros le cambiamos esta relación, va a cambiar dentro del árbol de instrucciones de la librería de Kinematics and Dynamics,
y nos va a generar ya directamente la ecuación dinámica. Aquí lo que estábamos diciendo es que le estamos dando un valor a la masa de 1. Si es sistema internacional, ¿cuánto es la masa? Kilos, un kilo. Es 1 kilo. Ahora, lo que sigue, esta parte de inercia, lo que tenemos que introducir aquí es la parte de, o los elementos de la matriz de inercia. Ahora, los elementos de la matriz de inercia, bueno, la matriz de inercia, eso sí, para que vean, dejen encuentro una. Afortunadamente estamos viendo dinámica en clase. Ahorita se las presento. Porque acá está. Esta sería una matriz de inercia de un cuerpo. Entonces, aquí este es el ejemplo que utilizamos en la clase de robótica, donde lo que tenemos aquí es la matriz de inercia de un prisma rectangular, donde su centro de masa sí se encuentra en el centro geométrico de la pieza. Ya vimos que la descripción de URDF nos permite no necesariamente colocarlo en el centro. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en el centro de masa de este elemento, la matriz de inercia es diagonal. No siempre va a ser diagonal. Ahora aquí lo que tenemos sería la inercia proyectada sobre el eje X mismo. A ver si quieren. Déjenle escribo acá. Para que se entiendan los elementos ya dentro del programa. Es que tengo que ajustar el tamaño de la pantalla para que lo proyecte. Entonces déjenlo aquí. Entonces la matriz de inercia, como estamos en un espacio tridimensional, y como no me va a dejar, voy a copiar esa estructura y lo voy a poner por acá. Vamos a tener un elemento inercial y de x en x y no es esta y, es la y de inercia de y en y una parte inercial y de z en z. Los elementos que tenemos aquí es que estamos proyectando la inercia que tenemos aquí de y sobre x y la inercia de z sobre x. Si nos vamos a esta parte, lo que vamos a encontrar es la inercia donde estamos proyectando ahora a x sobre y, a y sobre y a z sobre y. Y aquí pues ya se dieron cuenta, en realidad la matriz inercial es una matriz que es una matriz ¿cómo se llama? Simétrica. Entonces aquí vamos a proyectar a x sobre z y aquí vamos a proyectar la inercia de y sobre z. ¿Cuáles son las características que van a tener estos elementos? Bueno, déjenos esta flecha, porque si me muevo para abajo no lo voy a ver. Que estos elementos pues deben ser iguales. Entonces así se van a cumplir para el resto de la matriz. Es por eso, dejen nada más me salgo de aquí.
Ay, sí la tiene. Regresando al código. Es por eso que aquí para definir los elementos de la matriz inercial, únicamente tenemos que meter 6 elementos, perdón. Lo que sería la proyección directamente de la traza, es decir, la proyección inercial del eje X sobre el eje X, la proyección inercial de Y sobre el eje Y, la proyección inercial del eje de Z sobre el eje Z, y lo que sabemos es que si ya definimos X con respecto a Y, ya estamos definiendo Y con respecto a X. Lo mismo pasa acá. Ahora, así como está, lo que nos está dando es una matriz inercial en el centro de masa, porque nada más vamos a tener la traza de la matriz. Ahora la pregunta importante: ¿qué unidades tiene los elementos de la matriz inercial? Kilogramo metro cuadrado. Entonces, estos son kilogramos por metro cuadrado. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que la inercia de ese objeto es de 100 kilogramos por metro cuadrado, pero le estamos definiendo una masa de 1. Entonces, estas definiciones de inercia generalmente pues, no son tan difíciles de proponer. Si estamos definiendo desde una primitiva, lo que sería más conveniente es que fuéramos a una tabla y buscáramos directamente la parte de la primitiva y colocarla aquí. Esta parte, como es un ejemplo, pues está inventado. Cuando nosotros exportemos y generemos ya en automático nuestros archivos URDF del archivo de CAD, esto se va a generar en automático. Un detalle que por ejemplo tiene Simescape es que exporta del CAD, pero él sí advierte que las dimensiones del CAD están puestas en milímetros para poner las tolerancias. Y él en automático transforma la inercia para pasar, las maneja todavía en milímetros, pero ya cuando te da el resultado de las pares o fuerzas, en automático ya los transforma directamente a kilogramos metro. Ya lo convierte en automático. Aquí no, aquí hay que checarlo y hay que programarlo. Entonces, eso sería como que la parte esencial de si nosotros ya tenemos nuestro robot y lo vamos a generar el URDF, lo vamos a partir desde ahí. Sí. Entonces, con esto, ahora, lo que vamos a hacer es que nos vamos a pasar a la máquina virtual. Entonces, si gustan, nada más denme un momento de descanso porque se me está yendo la voz. Y si quieren nos vemos aquí a las 6:10. Básicamente lo que vamos a trabajar ahorita, y de una vez se los muestro porque es un ejemplo que tenemos, es un ejemplo que... Changos, no lo encuentro. Bueno, es una... Vamos a repetir un ejemplo cuando Felipe nos enseñó a usar el URDF para generar lo que sería un robot móvil con primitivas. Nada más que allí el detalle es que cuando se hizo esa clase, no sabíamos que si utilizamos un browser distinto, es decir, Felipe estaba utilizando Firefox, nosotros Chrome, y al momento de grabar o de ver su pantalla, se veía borroso. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a pasar en limpio y a una forma clara lo que está programado ahí. Y lo vamos a hacer dentro de la máquina virtual. Entonces, nos vemos aquí ahorita a las 6:10. Comenzar a grabar. Entonces ya estamos. Ahorita lo que estaba haciendo era ajustar el tamaño de la pantalla porque me cuesta luego trabajo mover algunas cosas. Ahora, es importante porque yo lo que necesito, esencialmente, que ustedes vean, lo que les digo es que con tener una pantalla de grabar, ahora sí. Bueno, entonces,
pues no voy a necesitar el browser por ahora, entonces lo voy a cerrar. Y regresándonos acá, a esta carpeta. Entonces, entendido más o menos cómo está distribuido en los archivos URDF que tienen que tener, en específico, tienen que ir dentro de una carpeta, dentro del workspace. Y revisando lo que está dentro de la máquina virtual, dentro de la carpeta de Catkin Workspace, está el archivo de source y está la carpeta de description. Entonces está también un robot demo URDF, que básicamente sería el ejemplo que nosotros vamos a usar. Entonces, para no meterle ruido, en realidad lo que nosotros debimos de haber generado desde terminal sería generar un package. No importa si ahorita no lo generamos, simplemente ahorita lo que vamos a empezar a trabajar va a ser con el programa. Nada más déjenme checar con Felipe dentro de la distribución si aquí si hago una carpeta de espacio de trabajo aquí diferente para hacer el ejemplo, o si puedo utilizar esta misma para no meterle ruido. Entonces, por eso es que ahorita no lo voy a generar, simplemente lo vamos a programar directamente. Entonces, aquí en la parte de source, en la parte de description, vamos a generar lo que va a ser nuestra carpeta. Entonces, otra forma que ustedes tienen para empezar a programar cosas aquí, ya desde hacerlo desde lo que sería el Visual Studio Code, es que ustedes pueden abrir la carpeta directamente desde acá. Si es que no lo quieren hacer desde la terminal. Entonces, yo ya lo estaba haciendo desde aquí, estaba haciendo una prueba. Entonces, esta carpeta iría, ya estamos directamente sobre lo que sería la carpeta del Catkin Workspace dentro de Source. Y es aquí donde nosotros tendríamos que colocar lo que sería el Description. Entonces aquí lo desplegamos. Voy a generar una nueva carpeta. Bueno, mejor no genero una nueva carpeta. Usted le tendría que dar, por ejemplo, le pueden dar Description 2. Una recomendación es que si ustedes van a hacer un robot en específico, por ejemplo, .bot description, pongan el nombre, pero que siempre lleve la parte de description. Entonces, es una regla general. Le pueden poner otro nombre, pero si ustedes quieren ya manejar en un formato estándar, tienen que poner directamente esa parte. Entonces yo lo voy a poner aquí como dot por description. Me equivoqué porque no lo puse como carpeta, me lo generó como un archivo. Entonces, tiene que ser aquí. Generó un archivo, en realidad tiene que ser una carpeta. Y ahorita lo vamos a dejar así. Esta carpeta no la vamos a tocar. Y de hecho debió de haber quedado dentro de source. Entonces, lo puedo mover desde acá. No me permite, entonces la voy a eliminar. Sí, quiero que me lo mueva al trash, a la basura. Y que la borre. También este archivo de una vez. Entonces, esta es la carpeta directamente lo que tenía Felipe. De descripción. Entonces aquí se le fue el dedo. Aquí debe haber sido una P. Si quieren lo podemos renombrar. Pero lo más adecuado sería respetar esa parte. Y vamos a ponerla como description. Y en esta es donde vamos a trabajar. Entonces nos paramos dentro de la carpeta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner un nuevo archivo. Entonces vamos a seguir y vamos a ponerle un robot demo.urdf. Así tiene que ir.
Entonces ya todo lo que tenemos aquí ya va a ser nuestro programa para iniciar la parte de la programación del robot. Entonces dejen nada más saco el acordeón para no regarla y vamos a comenzar. Entonces siempre en cada lenguaje de programación lo primero que tenemos que establecer es el encabezado. Entonces el encabezado debe de tener el formato. Bueno, no es comillas, perdón. Es signo de interrogación. Es signo de menos, interrogación, espacio, version, igual, ahora sí, comillas, 0.1. No tengo habilitados mis números, déjenlos habilito. 1.0, perdón. 1.0. Generalmente a veces se le pone alguna otra leyenda, como podría ser un encoding. Ahorita no se la vamos a poner. Posiblemente, si es necesario, se lo vamos a agregar después. Pero sí es importante poner el encabezado. Entonces lo vamos a cerrar con otro signo de interrogación y con el signo de más. Y ya quedó. Ahora damos 2 espacios. Y lo que sigue pues sería describir en qué va a consistir este programa. Entonces vamos a abrir un comentario. Entonces ya esta máquina virtual y justamente este archivo, esta configuración de su Visual Studio Code ya cuenta con las extensiones necesarias para programar de manera más sencilla. Entonces lo que debemos de poner es el comentario. Entonces para eso es abrir la llave, poner un signo de exclamación con el punto hacia abajo, 2 espacios y se dan cuenta ya en automático pasó a ser un comentario. Ya me lo marcó de color verde. Entonces aquí con primitivas. ¿Ven? Eso le pasa a uno por tener dedos de salchichas. Primitivas. Ahí está. Entonces vamos a iniciar esta parte. Entonces vamos a basarnos con la información que teníamos dentro de la presentación. Entonces lo que nos dice esta parte es que para iniciar nuestro archivo URDF tenemos que iniciar con un robot name, definir el nombre del robot que vamos a utilizar y mantenerlo cerrado. Se dan cuenta, estos elementos contienen todas las propiedades de acá. Entonces ya de entrada les puedo decir, todo lo que nosotros empecemos a programar, vamos a abrirlo y a cerrarlo al mismo tiempo y después le vamos a agregar los elementos para complementarlo. En el encabezado faltó el XML. No, ahí está. Aquí está. Pero ya en Visual Studio. No, ya también se lo puse. ¿Sí? Ahorita lo que estoy viendo es que, por ejemplo, en ese ejemplo que está ahí, esta parte no tiene espacio, pero ya viene cerrado. Bueno, sí me faltó, sí es cierto. Gracias, Daniel. Aquí está, sí tiene que ir. Sí. Sí me estaba faltando ponerle la iniciación del código. Perdón. ¿De qué se trata? Sí, porque es como el encabezado del archivo de Python. Le dices Python y la versión. Más que nada, no es tanto por la versión, sino porque le estás indicando que vas a utilizar el entorno de usuario y el environment. Ya el último, la versión de Python, si es Python 2 no se pone tan payaso y te permite ponerlo como Python. En algunos casos, si utilizas Python 3, sí le tienes que poner Python 3. Prácticamente aquí es lo mismo, ¿no? Le estás diciendo que vas a iniciar
XML. con XML y la versión 1. Podríamos iniciar o se podría utilizar cualquier otra versión, pero no es necesario. Entonces, lo primero que vamos a tener que definir es abrir la llave y iniciar con robot name. Igual, entre llaves vamos a ponerle demo, robot demo, perdón. Robot demo y cerramos este elemento. Pero tenemos que, para no perdernos, porque si no lo cierran, podrían no cerrarlo y generar todo el código, pero si no lo hacen, posiblemente se van a perder. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es cerrar esta parte poniendo robot. Y con esto, la definición del robot dentro de este entorno ya queda completa. Entonces, es una regla que vamos a utilizar. Abrimos y cerramos. Entonces, ahora sí, lo que sigue es que vamos a tener que ya empezar a definir todos los elementos definidos dentro de la geometría. Entonces vamos a iniciar con, vamos a definir un eslabón inicial que sería el cuerpo del robot. El robot que nosotros vamos a establecer va a ser un robot con 4 llantas, 4 llantitas. Entonces vamos a iniciar, como es un eslabón, debe de quedar dentro de otro nivel. No estoy checando si sí queda en otro nivel. Entonces aquí estamos colocados aquí. Le damos un tab y ahora vamos a abrir. Vamos a definir link name igual, y este lo vamos a poner como base link. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a tener el base link. Nada más dejen muevo el acordeón porque me está metiendo algo de ruido aquí. El base link cierro. Y ahora si se dan cuenta ya nos cambió de nivel. Ahora lo que tendríamos que cerrar sería el link que abrimos aquí. Entonces lo vamos a cerrar. Y con eso ya vamos a empezar a definir todas las propiedades de este base link. Entonces, si quieren, ya de una vez incluso podemos empezar a comentar. O sea, podemos poner comentarios. Entonces, para no perdernos y saber qué es cada cosa. Entonces aquí, cosas de no saberse el teclado. El cuerpo del robot. Entonces me regreso aquí, me regreso al nivel y conforme nosotros empezamos, le volvemos a dar tab para introducirlo ahora dentro del nivel del eslabón, y tendríamos que empezar con la parte del origen. Origin. Y bueno, en el ejemplo empezábamos definiendo las coordenadas de inicio, pero ustedes podrían iniciar a definir su caja, ya sea primero por la orientación o por las coordenadas. Entonces aquí, como yo no me quiero hacer bolas, la voy a iniciar siempre con la orientación, pero es indistinto como ustedes lo quieran iniciar. Entonces, aquí dentro del origen vamos a darle coordenadas en 0 en X, 0 en Y,
No le voy a poner 0 en Z porque significaría que entonces la caja que nos va a definir el cuerpo de nuestro robot móvil estaría, sí, exactamente clavada dentro del piso, entonces hay que ponerla más arriba. Entonces vamos a ponerla 5 centímetros arriba del piso. Ahora le damos un espacio. Lo que sigue sería definir la orientación del cuerpo. Entonces aquí la orientación sería una orientación de 0 radianes en X, una orientación de 0 radianes en Y y una orientación de 0 radianes en Z. Ya definido esto, ahora cerramos la llave del origen. Entonces sería diagonal. Y con eso ya tenemos definido el origen. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Bueno, como se pueden dar cuenta, no es complicado, simplemente que conforme le vamos agregando propiedades a un eslabón, le vamos agregando líneas de código. Y conforme más eslabones tenga nuestro código, más grande se hace y se vuelve algo más talachudo. O sea, nada más es puro trabajo. Entonces, regresándonos acá. Ahora, lo que vamos a definir sería la geometría del cuerpo del robot. Entonces, vamos a iniciar definiendo la geometría. Geometry. Abro llave de geometría, cierro la llave de la geometría. Entonces, ya todo lo que esté dentro de geometría. Y vamos a agregarle la forma. Entonces, vamos a definir una geometría de una caja que tenga las siguientes dimensiones. 0.2, es decir, 20 centímetros en X, 0.3 centímetros en Y una altura de 0.1. Entonces, este es el box y cerramos el box. Y con esto ya tenemos definido la parte geométrica. Conviene que todo quede lo más compacto posible de un inicio. Y vamos a definir ahora, como en el ejemplo, dentro de la parte visual vamos a definir que se vea de un determinado color. Ahorita lo vamos a definir de color blanco. Para eso vamos a utilizar la parte que es Material. Definimos un nombre. La definición del nombre es porque si ustedes quieren más adelante usarlo, ya no tendrían que definirlo totalmente, sino simplemente lo mandan llamar de una parte que ya tengan dentro del código. Entonces, aquí lo vamos a poner de color blanco. Y ahora, aquí estamos a nivel de material. Como es una propiedad dentro del material, le damos un tab y ahora vamos a meter lo que nos va a definir el color. Color RGBA igual 2 puntos, y como es blanco, eso es una astucia. Sabemos que son todos los colores y queremos que el cuerpo se vea sólido. Y cerramos o terminamos de definir lo que es el color blanco. Y se dan cuenta, aquí yo cometí un error, porque creé la parte de material, pero al crearla no la cerré. Afortunadamente no hemos avanzado mucho, pero si ya hubiéramos avanzado dentro del código y no lo hubiera cerrado, ya nos hubiera marcado un error. Sí, y son pérdidas así,
bien extremas. Entonces, material, color. Y pero esto, chin. Esto, de hecho, ya la regué. Porque estos, yéndonos al código para que vean. Que uno como también la riega. Todo lo que definí de geometría, ¿en qué parte va? En la parte visual. Entonces, si se dan cuenta, yo omití la parte visual. Entonces, nada más hay que agregársela aquí. Y hay que meter todas estas propiedades que definimos dentro de una parte visual. Entonces, esto ya sabemos que va a estar aquí. Me regreso aquí, entonces vamos a poner visual. Y tenemos que cambiar el nivel. Entonces nada más nos vamos aquí. Para introducir algo dentro de algún otro elemento, simplemente hay que darle tap. Entonces, antes de hacerlo, voy a cerrar la parte visual. Entonces, aquí. Origen, geometría. Ay, aquí ya me pasé. Caja está dentro de geometría. Las geometrías deben de quedar al mismo nivel. Material debe de quedar al mismo nivel que la geometría. El color es parte del material. Y en lo que cierra material queda dentro de la misma geometría. Y es así como nos debe de quedar esta parte. La parte visual. La otra parte que sigue sería definir la parte de las colisiones. Entonces abrimos. Todo eso va dentro del link. ¿De cuál? ¿Del link? ¿Sí, no? ¿Cuál link? Ajá, hasta arriba tienes link. Sí. Sí. Va arriba de este link. Sí. De hecho, esa parte en donde pertenece cada parte, lo que se pueden dar cuenta de lo que es que Visual Studio Code es que les dice a qué nivel está. Entonces, todo lo que esté dentro de esta línea pertenece al link. Sí, o sea, link va a tener Visual, Collision y, Ujú. y Mesh, ¿no? Entonces, aquí dentro de Visual, dentro de lo que está dentro de esta línea, pertenece a Visual. Entonces, lo que pertenece a Visual es Origin, Geometry y Material. Dentro de Geometry, lo que le pertenece a Geometry es la parte del box, la definición de la primitiva. De la parte de Material es la definición del color y la transparencia. Entonces, aquí me está poniendo este de color blanco porque abrí este bloque de colisión y no lo he cerrado. No lo sé. Entonces, ya cuando lo cierre, lo vuelvo a pasar, pero aquí es el error que yo cometí. Si yo abro un elemento de colisión, hay que cerrarlo para no tener ningún problema. Entonces ya aquí vamos a definir colisión. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que la colisión, o los elementos de la colisión, comparten elementos con la parte visual. En específico, que comparten el origen y la parte geométrica. Entonces, si no queremos invertirle tiempo ahorita para avanzar, vamos a copiar esa parte y la vamos a pegar. Entonces, lo que sabemos es que origen va a pertenecer a la parte de colisión, lo metemos. Igual geometría, entonces aquí la parte de colisión ya está definida por el origen. Y en este caso no vamos a pedirle que inicie en 5 centímetros, sino que inicie en el origen. No le vamos a cambiar la orientación. No, sí empieza en 5, perdón. Qué bueno que tengo
el apuntador aquí. Y vamos a mantener que en este caso la geometría de la parte visual sea coincidente con la geometría de la parte de la colisión. Sea la misma. Entonces, aquí algún problema, dudas, preguntas. Si nos siguen desde su casa. Ok. Ahora vamos a continuar. Y ya tenemos la de colisión. Ahora vamos a definir la parte de las inercias del cuerpo. Entonces, debe de quedar al mismo nivel, de visual y de colisión. Entonces, inertial y cerramos inercia. Ahí está. Ahora, lo primero que tenemos que definir es la inercia. Igual, no es necesario definirlo en un orden, pero vamos a seguirlo así. Para facilitar más que nada, ya cuando definamos el resto de los elementos que van a componer al robot móvil. Entonces, vamos a empezar con la masa. Y este debe de tener un valor de 10. Va a pesar 10 kilos el robot. Va a ser como 2 gatos de peso. Y 2 gatos gordos. Aquí, de la parte inercial, es inertial, pero no es con la L final. Es nada más, es sin la L. Entonces, aquí hay varias formas de escribirlo. Entonces, una forma que algunos usan para escribir la parte de la matriz, o sea, para entender que es una matriz y no son elementos, o sea, podríamos escribirlos todos dentro de una sola línea y no pasaría nada. Pero una parte visual para mostrar qué es cada elemento es escribirlos de esta manera. Vamos a definir primero con la inercia correspondiente a XX. Vamos a poner la que vale 0.1. El siguiente elemento, si fuera la matriz, sería la inercia perteneciente a XY. Esta tendría un valor. Me faltó al igual. Vamos a suponer que está en el centro de masa. Este es 0, 0. Una inercia. Aquí sería de XZ. Nada más es un igual. De 0, 0. Me voy a bajar. Y me voy a empatar con esta. No me dejó. Bueno. Aquí está. Entonces aquí sería la inercia de y en y. Igual. Vamos igual a dejarlo en 1. Y la inercia de y en z. No era B, era esto. Y aquí nada más sería la inercia de Z en Z. ¿La inercia no tiene origen? ¿Origen cómo? ¿Esta? La línea de origen. Sí. Sí, nada más que... para que veas, se me pasó.
Por eso es que me está marcando este error. Porque estamos definiendo esta inercia, pero no cerramos, no se resta. Ah, bueno, no me refiero aparte de eso, a la línea de código del 18. Ah, ok, sí. Ya entendí, sí. Sí, porque en el ejemplo viene una línea de origen. Estoy de acuerdo. Ajá. Si no la defines aquí, la toma desde la parte de la visualización. Ah, ok. Sí, gracias por preguntar. Entonces, sí, eso es lo que pasa. Se podría poner, o Ujú. y si no se pone, ya lo tomo por default, ¿no? Exactamente. Entonces, así como estamos definiendo esta parte inercial, ahorita fue muy pertinente el comentario que nos hizo Daniel, es que el origen de la matriz de inercia lo va a tomar o lo va a definir En el centro. con el mismo del origen de la parte visual. Ah, ok. Si no necesariamente tiene que ser en el centro de masa, sino con la parte visual. Entonces de aquí, ahora hay que cerrar este. Entonces es inercial sin la L. Ay, ¿por qué no se cerró? Ah, sí, no se cierra ahí. No lleva este cerrar, perdón. No se cierra, si se cierra como la parte de masa en el propio elemento. Perdón, yo aquí. Y con esto sería, o estaría definido el eslabón de la base. Ahora, con el tiempo que nos queda, vamos a definir el cuerpo o los elementos del cuerpo de una llanta. Ya a ustedes de tarea les corresponderá definirlo para todas las llantas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Cambiaría nada más la parte del origen. Sí, Eso es lo que cambiaría. Entonces, básicamente aquí cerramos el link. Estamos al nivel de un link, vamos a darle espacio y vamos a decir que vamos a comenzar a escribir y bueno, ahora sí, yo le tomo siempre la palabra al que es el ingeniero que corresponde, entonces, por costumbre, como yo escribo en español, siempre le pongo acentos, entonces, si ustedes pueden, omítanlos para que no les vaya a hacer ningún problema cuando compilen. Entonces, es un detalle. Entonces, vamos a iniciar otra vez, vamos a iniciar con la misma directiva. Link, name, igual a will 1. Cerramos este nivel. Y cerramos de una vez el link como lo tenemos acá arriba. Y vamos a definir los mismos elementos. Entonces, básicamente si ustedes quieren, podrían copiar y pegar. O bueno, eso lo vamos a hacer porque no tenemos tanto tiempo. Esta parte y nada más la vamos a modificar. Hasta acá. Entonces dentro de esta línea voy a pegarlo y hay que pasarlo a nivel que corresponde. Entonces la parte visual debe de quedar dentro de la definición de will. La parte del origen debe de quedar dentro de la definición de visual. Geometry está al mismo nivel. Box, bueno, que ahorita lo vamos a cambiar, debe de quedar dentro de la geometría. Geometry es un mismo nivel. Lo mismo material pertenece a visual. Color pertenece a material pertenece a visual. Y esta llave cierra visual.
Collision debe de quedar al mismo nivel de Visual. Origin pertenece a Collision. Geometry ya pertenece a Collision. Box pertenece a Geometry. Geometry, esta llave cierra Geometry. Esta llave cierra Collision. Inertial queda dentro de Link. Masa pertenece a Inertial. Este Inertial pertenece aquí. Y esta llave ya lo queda cerrado, si se dan cuenta. Y este Inertial debe de cerrar a Inertial que tenemos arriba. Y aquí tenemos varios espacios, pero ya queda cerrado Link. Este es Link. Ahora sí, por eso no lo cerraba. Entonces pueden guiarse por las líneas. Pero todo eso es un nivel abajo. ¿Un nivel abajo? O sea, ¿Cómo? tanto inertia, Sí. visual, Sí. va a un nivel abajo. Entonces lo que puedes hacer es seleccionar todo y darle Shift. Sí, de hecho esto sí. Me emocioné y lo dejé un nivel más abajo. O sea, Visual sí está aquí. Collision debe de quedar dentro de Link. Origin queda dentro de Visual. Geometry también debe de quedar a ese nivel. O sea, sin querer me emocioné y todos los bajé un nivel. De todas maneras, recuerden que subo el archivo al repositorio y les paso el repositorio del ejemplo. Incluso les paso el video de donde lo programan. El único detalle de ese video es que se ve muy borroso. Por eso es que lo estamos repitiendo. Y bueno, esto me pasó porque lo quise hacer rápido, para que me alcance el tiempo y terminemos de definir la llantita. Con los 10 minutos que quedan. Ahora sí. Visual queda dentro de esta parte. Y lo que vamos a definir aquí va a ser algo distinto. Entonces, el origen de la llanta lo vamos a dejar igual. Ahora, lo que sí vamos a cambiar, iniciando con esta parte, va a ser la orientación del cuerpo. Entonces, de aquí vamos a girarlo sobre el eje Y. ¿Cuánto? Pi medios. Entonces, el programa no entiende o no tiene la directiva de entender cuánto es pi medios. Entonces hay que ponerlo a mano. Pi medios, en términos numéricos, es un equivalente a 1.57075. Ahora, si es una llanta, no debe ser una caja. Lo vamos a cambiar. La geometría que le vamos a pedir que sea en básicas va a ser un cilindro. No sé por qué se me activó las mayúsculas. Cylinder. Y esta no es así se escribe cilindro. Entonces, para darle la información del cilindro, las directivas cambian. Entonces igual lo pueden definir de cualquier manera. Entonces pueden empezarlo a definir por el radio. Radius. Igual a 0.05, o sea, una llantita de 5 centímetros. Espacio y una longitud o altura de 5 centímetros. Ahí está. Ahora, lo que le vamos a pedir a la llanta es que sea de color negro. Entonces, vamos a cambiarle el nombre aquí a esta definición a negro. Y eso significa que le vamos a quitar todos los colores. Entonces, vamos a volver este 0
0, 0 y vamos a ver, a indicarle que se ve, que tenga que sea totalmente sólido. Y con esto ya quedó definida toda la parte visual. Vamos a arreglar la parte de colisión. Entonces, la parte de colisión, así como lo tenemos aquí en el ejemplo que vamos a utilizar o que está en el repositorio, el origen del elemento de colisión empieza en el origen. De hecho, creo que se me fue un punto, así. 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Así está. Y es el mismo elemento, pero recuerden que nosotros en la parte visual lo rotamos. Entonces hay que rotarlo aquí también. Sobre Y. Sobre el pitch. 1.57075. ¿Qué queremos que sea? Queremos que en igual el elemento coincida con la geometría definida. Entonces podemos copiar la definición del cilindro, que está mal escrito cilindro. Y radio. Ahí voy, ahí voy. Radius. Ahí está. Entonces copiamos desde aquí. Eso me pasa por no traerme un mouse. Por confiarme. Y dentro de esta definición de la geometría, copiamos las propiedades aquí. Me sobró una línea, se la quito. Vamos a dejarlo que coincida. Ya con esto queda definida la parte de la geometría de la parte de colisión. La parte inercial. Así como tal, lo único que vamos a modificar van a ser los valores. Entonces vamos a decirle que cada llanta va a pesar 1 kilo. Y que la inercia, esta matriz, así como está en el ejemplo, la vamos a dejar igual. Entonces, con esto quedaría definida la primera llantita. Tendríamos que definir todas las 4 llantas. Entonces, básicamente lo que habría que hacer para facilitar el trabajo y que ya quedara definido, sería copiar y pegar esta llanta, esta definición, cambiar el nombre por llanta 2 y cambiar el resto de los elementos. Entonces, como ahorita ya no nos da tiempo, háganlo. Lo que voy a hacer es que les voy a pasar los datos de el origen. La geometría no va a cambiar, lo único que va a cambiar va a ser el origen y la orientación de cada llanta. Entonces, eso se los paso, definen las llantas. Y posteriormente, ahí lo único que tendríamos sería la parte visual. Lo que seguiría sería definir la parte de las juntas. Entonces, eso... pues lo haríamos la siguiente clase. Entonces, esto lo voy a salvar. Es que lo estoy viendo en la pantalla equivocada. Control S. Y se lo subo. Y les paso este repositorio. Ya lo encontré. Entonces, este es el mismo repositorio donde está el ejemplo. Entonces, estamos construyendo este mismo código. Pero si yo les paso este código como está, hay cosas que no se le van a entender porque hay que irle agregando cosas al encabezado. Y aquí, como se dan cuenta, ya hay muchos elementos. Y aquí ya está la definición de las juntas. Aparte de que hay que definir un eslabón fantasma, un dummy link. Vamos a ver por qué es necesario en un robot móvil definir un dummy link.
En un robot móvil, en un robot serial, no es necesario. Pues se puede también. No, no es necesario porque tú ya, al inicio, cuando tú defines ya el eslabón, tú ya estás definiendo en coordenadas dónde se encuentra. Y el otro, el dummy es un eslabón Ujú. ficticio Ok. que lo está jalando. No es que sea un eslabón ficticio, viene de esta definición, me regreso a esta parte. Que es como lo ve el centro de inercia, ¿no? Más que nada es la definición del sistema inercial. Entonces, este link en un robot serial no se mueve, porque el robot serial no se mueve. Pero en un robot móvil, el eslabón que tú estás definiendo posteriormente, ese sí se va a mover. Pero solamente son para efectos de la simulación. Sí, pero también es para efectos del cálculo. O sea, indirectamente, ya cuando ustedes definen un modelo matemático, la definición de esa parte inercial Pues sí, corresponde a este link, que sería el dummy link, dentro de la simulación. Porque a partir de ese arreglo, ustedes van a empezar a medir toda la odometría del robot. sí, como si tuvieras una Ujú. cámara. Entonces, en un robot móvil tú mides la odometría montado dentro del robot. En un robot serial, tú mides la odometría montado dentro de las juntas. Ajá. Pero la junta está ligada a otro eslabón y ese eslabón a su vez está ligado con la base, Sí. con lo que sería la Tierra, como vulgarmente se le conoce. Sí, con Ujú. con visualizador. Entonces, la parte de la visualización del código, tú ya estás diciendo dónde se encuentra el origen de esa base fija. Ajá. En un móvil no te interesa que la base sea fija, te interesa que se te mueva en función de una referencia. Ok. Sí, no sé si se entendió ahorita lo que estoy explicando. Bueno, la mayoría de los que están presentes ha entregado su tarea de lo que se les dejó del Markdown. No es complicado, de hecho, yo acabo de hacer este repositorio y se dan cuenta tiene 3 horas de creado. Es muy sencillo, lo único que hay que hacer es copiar y pegar. Si llegan a tener alguna duda de cómo generar su repositorio con Markdown, mándenos un mensaje o saben dónde encontrarnos, entonces podemos ayudarlos con esas dudas. Es importante porque eso les va a facilitar en entregar las tareas, además que es algo de presentación, como ya se los había mencionado Felipe, es algo que les va a ayudar dentro de su currículum. Entonces, si ahorita no hay más preguntas o dudas, le paramos por hoy, seguimos con esto la siguiente